Bienvenidos a Águila ACFC. Juntamente con el apóstol Guillermo Jiménez, vayamos en este viaje para descubrir el éxito. Éxito en la vida espiritual, familiar, social y financiera. Descubre cómo cumplir continuamente con el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Aquí en Águila ACFC hay un lugar para ti. Tome su Biblia conmigo. Take your Bible with me. Si la tiene electrónica, lo que sea, diga: yo tengo en mi mano la palabra de Dios. Say, I have the word of God in my hand. Hoy abro mi corazón. Today I open my heart. Aprenderé, I will learn. creceré I will grow. y no seré And I will igual. not be the same. Tendré un update profético en mi vida. I will have a prophetic update in my life. Tendré un update profético en mi I vida. will have a prophetic update in my life. Amén. Amen. Puede tomar su lugar. You may be seated. Ese es el tema el día de hoy. That is today's topic. Dice Isaías 43:19. Isaiah 43:19 says, Vamos, en español primero, 1, 2, 3. Pues estoy a punto de hacer algo. In English now, 1, 2, 3. for I am about to do something new. En español, 1, 2, 3. Pues estoy a punto de hacer algo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? See, I have already begun. Don't you see it? Todos necesitamos una actualización profética en nuestra vida. We all need a prophetic update in our lives. Todos necesitamos poner al día nuestra vida con lo profético. We all need to update our life with the prophetic. Necesitamos ponernos al día con lo que está pasando en el tercer We cielo. need to come up to date to what is happening in heaven. We all know the statistics of COVID right Todos now. conocemos las estadísticas de COVID. We are up to date. Estamos al día. We know that we have 140 million people were infected. Sabemos que 140 millones de personas fueron infectadas. We are up to date. Estamos actualizados. We know that 3 million people died around the world. Sabemos que 3 millones de personas murieron alrededor del mundo. We are up to date. Estamos al día. We know that 500,000 died in the United States right here. Sabemos que 500,000 murieron aquí en los Estados Unidos. We are updated. Estamos actualizados. Now, do we know what's happening in the spiritual world? Pero ¿sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual? Are we up to date with what God is saying in the prophetic? ¿Estamos actualizados con lo que Dios está diciendo en lo profético? Are we updated with what's happening in the third heaven? ¿Estamos actualizados con lo que está pasando en el tercer cielo? What is God saying to the church after the pandemic? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia después de la pandemia? What is God saying to the world, not only to the church, but what is He trying to do with the world? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo no solamente a la iglesia, pero al mundo? ¿Qué le está tratando de decir al mundo? What is God saying to Israel? ¿Qué Dios le está diciendo a Israel? And I won't go into all of that. Y no voy a entrar en todo eso. But do me a favor and tell someone we all need an update, a prophetic update in our life. Pero hágame un favor y dígale, todos necesitamos un Vamos, update aquí profético. en la iglesia, de lejos dile, hey, we all need a prophetic update. Dile a las personas, We all todos need a necesitamos prophetic un update update. profético. Listen to this. Escuche esto. Todo lo que no tiene movimiento Everything that does not have movement se convierte en un will monumento. become a monument. Say it again all together, slowly. Everything that does not have movement will become a monument. Todo lo que no tiene movimiento se convierte en... Me pregunto cuántos monumentos habremos... No, yo no. ¿Cuántos monumentos puede haber aquí? I ask myself how many monuments there are. God is always moving. Dios siempre se está moviendo. Are we moving with God? Nosotros nos estamos moviendo con Dios. God is doing something new. Dios está haciendo algo nuevo. Isaiah 43:19 again on the screen, Isaías please. 43:19. For I am about to do something new. And do you not see it? ¿No lo ven?
Sí, I have already begun. Sí, ya he comenzado. Ya Dios comenzó a hacer algo nuevo. God already began doing something new. The question is, am I flowing with God? La pregunta es, ¿estoy fluyendo con Dios? Am I updated in the spiritual ¿Estoy world? actualizado en el mundo espiritual? Listen to the following statement. Write it down. Write it Escucha down. esto y escríbalo. Si algo no está viviendo, entonces seguro está muriendo. If something is not living, then surely it is dying. Si algo no está viviendo, entonces está muriendo. If something is not living, then it is dying. Pregunta, ¿estás viviendo el éxito que Dios quiere darte? Question, are you living the success that God wants to give you? ¿O estás muriendo y dejaste de soñar? Or are you dying and you stop dreaming? Lo último, apunten. Last one. Si algo no se está actualizando, entonces se está atrasando. If something is not updated, then it is falling behind. Si algo no se está actualizando, entonces se está atrasando. If something is not updated, it is falling behind. Oye, necesitamos ponernos al día en lo profético. We need to be up to date in the prophetic. Dios está a punto de hacer cosas God is grandes. about to do great things. El coronavirus no vino para destruirnos. Coronavirus did not come to destroy us. O sea, sí, a lo mejor sí, la intención del diablo era hurtar, matar y destruir. And yes, maybe the intention of the devil was to kill, to destroy. Sí, fue un daño muy difícil. Yes, it was a difficult year. Pero Dios, But God, el diablo quería the matar. devil wanted to kill you. El diablo quería desviarte del propósito de The Dios. devil wanted to deviate you from God's El plan. diablo quería The deprimirte. devil wanted to get you depressed. El diablo quería que te olvidaras de los sueños de Dios. The devil wanted you to forget God's dreams. Y el aislamiento social nos afectó a muchos. And social isolation affected many of us. Perdimos algunos We familiares. lost some family members. Hemos llorado. We've cried. Nos ha dolido. And it has hurt. Extrañamos a algunas personas que ya no están con We miss nosotros. some people that are no longer with us. El diablo vino para hurtar, matar y The destruir. devil came to steal, to kill, Pero, destroy. pero Dios, But God, el diablo te quiso the matar. devil wanted to kill you. Pero Dios, But God, el diablo quiso the deprimirte. devil wanted to depress you. Pero Dios, But God, el diablo te quiso traer pensamientos de the suicidio. devil wanted to bring suicidal thoughts. Pero Dios But God te trajo pensamientos de vida, pensamientos de bien. brought you thoughts of life and of well-being. Come on, diga conmigo, pero Dios. Say with me, but God. Pero entonces tenemos que oír lo que Dios está haciendo en el mundo So we espiritual. need to hear what God is doing in the spiritual world. Porque si no nos vamos a perder lo que Dios está queriendo hacer. Otherwise, we will miss out on what God is trying to do. El martes les hablé algunos de los peligros. On Tuesday, I spoke to you some of the dangers. ¿Qué sucede si no nos actualizamos? What happens if we don't get updated? Si proféticamente no sucede algo en nosotros. If prophetically something doesn't happen in our lives. Número 1, hay retrasos. Number one, there are delays. Número 2, nos ponemos lentos en la vida. Number two, we become slow in life. Así como un teléfono viejito se pone lento. Just as an old phone gets slow. If we don't get updated, we get slow as well. Si no nos actualizamos, nos ponemos lentos. Número 3, otro peligro es que nos hacemos Number incompatibles. three, another risk is that we become incompatible. Número 4, hay pérdidas. Number four, there are losses. We lose opportunities. Perdemos oportunidades. Why? ¿Por qué? Because we are not up to date in the prophetic. Porque no estamos al día en lo profético. We are up to date with the last fashion in the world. Estamos al día con la última moda del mundo, But we don't hear God in the now. pero no escuchamos a Dios en el ahora. Yeah, we heard God some years ago. Sí, oímos de Dios hace algunos años. Yeah, we read the Bible some years ago. Sí, leímos la Biblia hace algunos años. But what is He saying now? Pero ¿qué está diciendo ahora? So when we're not up to date with the prophetic, Así que cuando no estamos actualizados con lo profético, we lose opportunities. perdemos oportunidades. And in fifth place, we become obsolete. Y número 5, nos convertimos obsoletos, We become irrelevant. irrelevantes. Yeah, we are existing, but we are not living. Estamos existiendo, pero no estamos viviendo. We're just going through life like a plant, just like a little vegetable. Estamos caminando por la vida, pero como una planta, como un vegetal. Si me ponen la foto de los diferentes, I don't know, instrumentos, it's like
if we don't get updated, you become obsolete. Si no nos actualizamos, nos convertimos en A ver. obsoletos. Does anybody know what this could be? ¿Alguien sabe lo que es esto? What do you call, ¿cómo lo llama? Ya. ¿Cuántos tuvieron uno de estos en su casa o How sus many of papás? you or your parents had one of these? You did, Jorge? Yeah. Well, how many of us how many did we have one of these guys or our parents? ¿Cuántos de nosotros o nuestros padres tuvimos uno de Sí. estos? Some of you guys are saying like, what you talking about? Algunos de ustedes dicen, no, ¿de qué estás hablando? Well, these things used to exist in our lives, Bueno, estas cosas existían en nuestra vida, but they became obsolete. pero se convirtieron en obsoletas. Pasaron de moda. They were old-fashioned. You know, entonces, cuando tú y yo no nos ponemos al día, nos movemos obsoletos. So when you and I don't update, we become So, obsolete. ojo, déjeme ir a la Biblia. Isaías 43, por favor, versículo 16. Isaiah 43, verse 16. Dios está diciendo, aquí yo estoy haciendo algo nuevo. God is saying, I am doing something new. Pero era porque el Señor, Isaías estaba diciendo, miren, ¿recuerdan que el Señor abrió un camino a través de las aguas? Remember that the Lord opened a way through the waters. Recuerden que Él hizo una senda seca a través del mar. Remember, He made a dry path through the sea. Versículo siguiente. Next verse. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto I called forth the mighty army of Egypt con todos sus carros de guerra y sus caballos. with all of its chariots and horses. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. I drew them beneath the waves and they drowned. Su vida se apagó como una mecha humeante. Their lives snuffed out like a smoldering candlewick. El Señor está contando de lo que hizo con el pueblo de Israel al salir de Egipto. He is telling the story when God was bringing out the people of Egypt. Ojo, no se vaya a perder. And don't miss out on this. Okay, está contando cuando Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto después de 430 años. So after 430 years, God was bringing out the people of Israel out of Egypt. El Señor lo sacó. God was bringing them out. Yo no entiendo cómo se secó el mar, pero el mar se abrió. I don't know how the sea was dry, but it opened up. Yo no sé, y los científicos hoy pueden argumentar conmigo. Scientists can argue with me about this. Es decir que no es posible. And they can tell me it's not possible. And my logic and my reasoning tells me, yeah, that is not possible. Y mi lógica y mi razonamiento me dicen, sí, no es posible. I don't know how that happened. No sé cómo sucedió. All I know is that God did it. Solo sé que Dios lo hizo. God is all powerful. Dios es todopoderoso. No es una leyenda ni un cuento de brujas. It's not a tale or just a fairy tale. No. O cuento de hadas, perdón. No es un cuento de hadas. Dios es más grande que tú y que yo. God is greater than you and I. Y si te encuentras ante un problema que no sabes cómo resolver, And you find before a sea of problems that you don't know how to resolve. a veces yo no te puedo decir cómo, Sometimes I can't tell you how. pero sí puedo decirte quién te puede hacer pasar por ese But I problema. can tell you who can make you go through that Te problem. puede ayudar a superarlo. Who can help you overcome. Bueno, eso estuvo precioso. So that was precious. Pero siguiente versículo. But the next verse. Pero el siguiente versículo, Dios dice esto. But the next verse, God says this. Dice, pero olvida todo eso. But forget all of that. Ya, ¿crees que eso fue precioso y grande? You think that was precious and big? Dice, pues ahora olvídalo. Well, now forget it. ¿Tú crees que lo que hice en el pasado contigo fue grande? You know what you did in the past was great? Dice, pues ahora olvídalo. Well, forget it. ¿Crees que has visto mi mano antes de la pandemia? You think you've seen my hand before the pandemic? ¿Has experimentado? Es como Dios diciendo, Like God saying this. ¿has visto mis poder en años pasados? Have you seen my power in the previous years? Pues ahora olvídalo. Well, now forget them. ¿Por qué? Why? Eso no es nada. That is nothing. No, alguien tiene que conectarse. ¿Has visto todo lo que hice antes? Have you seen everything I did before? Well, pues eso es nada. Well, that is nothing. Comparado con lo que voy a hacer en este año en tu vida. Compared to what I'm going to do this year in your life.
¿Has visto cómo te saqué de un problema? You've seen how I brought you out of a problem? Pues ahora acuérdate. Well, now remember. Porque vienen problemas más grandes. Because greater problems are Pero coming. mi poder y mi gloria. But my power and glory. Pero mi poder y mi gloria But my power and glory se manifestarán en una gloria mayor. will manifest in a greater glory. ¿Has tenido éxitos? You've been successful? Great. ¡Qué bien! ¿Has abierto tu propio negocio? You've opened your own business? Great. ¡Qué bien! ¿Has graduado? You've Great. graduated? ¡Qué bien! ¿Has tenido éxito en la educación, los deportes, la economía? You've been Great. successful in economy and the sports? Pero Great. Dios dice, But God says, eso no es nada that is nothing comparado con lo que estoy a punto de hacer contigo. compared to what I'm going to do with you. ¿Habías logrado abrir un pequeño restaurante? You were able to open a small business, A little restaurant. un pequeño restaurante, Entonces eso no es but nada. that is nothing. Porque ahora prepárate, te voy a dar una cadena de Because restaurantes. get ready, I will give you a chain of Y restaurants. vas a tener franquicias. And you will have franchises. ¿Habías tenido una pequeña victoria? You had a small victory? Pues prepárate. Well, get ready. Porque eso no es Because nada that is nothing comparado con los grandes triunfos que estoy a punto de darte compared to the greater triumphs I will bring en la to you. vida espiritual, In your spiritual life, en la vida familiar, in your family life, en la vida social, in your social en la life, vida in financiera, your financial en la life, vida in ministerial. your ministry life. En los dones van a The florecer. gifts will flourish. Los dones del Espíritu van a The florecer. gifts of the Spirit will flourish. Vas a ver más milagros que You will antes. see greater miracles than before. La atmósfera de los cielos te va a seguir. The atmosphere of heaven will follow you. No importa si compites en Estados Unidos o en China. It doesn't matter if you compete here in the United States or in China. No importa dónde tienes la pelea. It doesn't matter where you have the fight, Dónde tienes el juego. where you have the game, Dónde tienes el negocio. where do you have your business, No importa dónde tienes el where do you restaurante. have the restaurant, La atmósfera del cielo. the atmosphere of Hay heaven. un portal abierto que te acompaña. There's an open portal that goes with you. Y tus victorias no dependen de dónde tú estás. And your victories do not depend on where you are. Tus victorias no dependen de dónde tú estás. Your victories do not depend on where you are. Your victories do not depend on your location. Tus victorias no dependen de la localidad. Ojo, listen to this. Your victories do not depend on your location. Las victorias no dependen de dónde estás. Your victories depend of your connection. Las victorias dependen de Come tu on, conexión. come on. Dale un aplauso al Give Señor an este applause to God día. today. Who are you connected ¿Con to? quién estás conectado? Who are you connected with? ¿Con quién estás conectado? If you are connected to just any Si man, estás conectado con cualquier hombre, that is your destiny. ese es su destino. If you are connected to the King of Spain, Si estás conectado con el rey de España, that's your influence and ahí your power. está su influencia y su poder. But if you are connected to the King of Kings, Pero si estás conectado con el rey de but reyes, if you are connected to the Lord of si Lords, estás conectado con el Señor de señores, but if you are connected to Jesus pero si Christ, estás conectado con Jesucristo, if you're connected to witchcraft, si estás conectado con la brujería, well, you'll have some influence. bueno, tendrás algo de influencia. Yeah. The devil can do some stuff. Sí, podrías hacer algunas If you're cosas. connected to the darkness, Si estás conectado con las tinieblas, to the evil spirits, con los espíritus inmundos, you'll get some victories. sí, quizá tendrás algunas victorias. He will bring you a beautiful lady. Él te va a traer a una muchacha bonita. He will bring you O te va a Delilah. traer a Dalila. You know, like Samson. Like You know, Samson? remember that? Yeah. He will bring you some handsome men Sí, te va a traer un hombre guapo, outside. quizá por fuera. But if you're connected to evil, Pero si estás conectado con el mal, yeah, you'll get some victories. sí, quizá obtengas victorias. But if you're connected to the light, Pero si estás conectado con la but luz, if you're connected to Jesus si Christ, estás conectado con if Jesucristo, you're connected not to the power of death, si estás conectado no con el poder de la muerte. not connected to, some people worship death Algunas personas adoran a la muerte and they have the altar to the God of death, y something tienen like el that. They altar call it something like that. al Dios de la muerte, algo así. Yeah, I don't know about that. No sé de
But I know that if you're connected to Jesus Christ, Pero yo sé que si estás conectado con Jesucristo, He defeated death. Él venció a la He muerte. defeated the devil. Él venció al diablo. He defeated the power of darkness. Venció el poder de las tinieblas. He defeated the power of the devil. Venció el poder del It diablo. all depends who you're connected with. Depende a quién estés conectado. And I don't know about you, Y no sé tú, but I know who's all powerful. yo sé quién es todopoderoso. I don't get impressed by darkness. A mí no me impresiona todo I eso. don't get impressed by witchcraft. No me impresiona la brujería. I don't get impressed by that No stuff. me impresiona esas cosas. I get impressed by that who said, I am the truth, I am the way, I am the life, and whoever believes in me will not Me die. impresiona aquel que dijo, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí. I'm connected to that one who said in the Bible, I can do all things through Jesus Christ. Estoy conectado a aquel que dijo, puedo hacer todas las cosas en Cristo que me I'm fortalece. connected to that one who said, do not fear, Estoy conectado a aquel que dijo, no temas, do not faint, no desmayes, be courageous, sé valiente, be courageous, sé valiente, don't fear. no temas. Just make sure that you take care of my word, Solo asegúrate de guardar mi palabra, that you live my que word, vivas mi and palabra. wherever you go, I will give you Y success. donde quiera que vayas te daré éxito. It depends on who you are connected with Depende de con quién estés conectado. or connected to. I don't know if it's the same thing or not, but God is doing something new. Pero Dios está haciendo algo nuevo. The question is, are you hearing what He's trying to do? La pregunta es, ¿está escuchando usted lo que Él está tratando de hacer? Am I seeing what He's doing in my life in this new time? Estoy viendo lo que Él quiere hacer en esta nueva temporada. And so then He says, well, pero olvida todo lo que has visto que he hecho, So he says, but forget all of that I've done. porque estoy a punto de hacer cosas For nuevas. I am about to do something new. Versículo 43, 19, sorry, dice, porque estoy a punto de hacer algo como, For I am about to do something what? something what? New. Nuevo. Now, watch it. I'm not going to be able to teach everything. I will continue in the second service. Voy a continuar en el segundo servicio porque no voy a poder Because I feel enseñar that todo. this is the rhema right now. Porque escucho que este es el rema. This is what the Lord is trying to tell us. Eso es lo que Dios está tratando de He says, decirnos. I'm about to do something new. Porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Well, but then it says, He says, I'm about to do something Pero new. dice, estoy a punto de hacer algo I'm nuevo. about to do. Estoy a punto. Wait. Okay, I can understand that. Ok, yo entiendo eso. But then He says, see, Después it says, mira, I have already begun. ya he comenzado. Do you not see it? ¿No lo ves? Wait. So He's about to do it, So, ¿está a punto de hacerlo or He has already begun? o ya ha comenzado? I don't get it. No lo entiendo. And then He says, do you not see it? He says, ¿no lo ves? So Griselda, what's the deal here, hija? Así que Griselda, ¿qué piensas? Is He about to do it, or He has already begun to do ¿Está it? a punto de hacerlo o ya ha comenzado? Oh no! No, wait! I didn't expect that. Oh my goodness! Hija, a la música, you gotta be ready. So He's about to do it, or He has begun to do it. So ¿Está that is- a punto de hacerlo o ya ha comenzado? oh my God! You gotta be ready. So what did you say? En el cielo ya comenzó, en la tierra está a punto de hacerlo. In heaven it- it already began, but it's about to happen here on Oh earth. man! Say it again, hija. En el cielo ya comenzó, en la tierra está a punto de hacerlo. In heaven it already started, but it's about to happen here on Di la earth. primera parte una vez más. Y solo lo ven los que tienen la fe para verlo. And only those who Oh. have the faith to see it can see it. No, come on over. You're gonna preach this. Say that again. Dilo de vuelta. En el cielo ya comenzó, en la tierra está a punto de hacerlo, pero solamente los ven los que tienen la fe para verlo. Oh, In heaven come it already started, on. it's about to happen here on earth, and only the ones who have the faith to see it are able to see it. Come on. Dices, I'm about to do something new, Estoy a punto de hacer algo nuevo, but I have already begun to do pero ya he it. comenzado a hacerlo. So, but who's gonna see Pero it? ¿quién lo va a ver? Not just anybody. No solo cualquiera.
It's already done in the third heaven. Ya está hecho en el tercer cielo. Not in the second heaven. No en el segundo cielo. Not in the first heaven. No en el primer cielo. Remember, first heaven is where the airplanes are flying and whatever we can see with our eyes. Recuerda, el primer cielo es donde vuelan los aviones y lo que podemos ver con nuestros ojos. But the second heaven is where Ephesians 6:12 says that we have a spiritual battle. El segundo cielo es donde dice Efesios 6:12 que hay una guerra espiritual. Y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. And that our fight is against evil rulers. Second heaven. El segundo cielo. There's a spiritual warfare. Hay una guerra espiritual. In the third heaven. En el tercer cielo. Is where Paul said that he was taken to the third heaven. Es donde Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. And he saw and heard things that he could not explain in a human language. Y él escuchó y vio cosas que no pudo describir en un lenguaje humano. In the third heaven. En el tercer cielo. You are complete. Ya estás completo. In the second heaven. En el segundo cielo. There's a spiritual warfare. Hay una guerra espiritual. That is like when Daniel was praying for 21 days, fasting and praying. Cuando Daniel oró y ayunó por 21 días. 21 days. 21 días. The third heaven had already answered. El tercer cielo ya había respondido. But in the second heaven there was a warfare. Pero en el segundo cielo había una guerra espiritual. Intercepting the answer of God to get to earth to Daniel. Interceptando la respuesta de Dios para que llegara a Daniel. But suddenly there was a breakthrough. Pero de repente hubo un rompimiento. And God sent a special archangel. Y Dios mandó a un arcángel especial. He had more authority. Él tenía más autoridad. Who was the archangel? Michael, right? Michael, the archangel Michael. Y el arcángel Miguel. There was a spiritual warfare in the second heaven. Había una lucha espiritual en el segundo cielo. You know, estaban ahí las potestades y los principados. The principalities and evil rulers were there. They were like, yeah, no, man. Estaban ahí peleando. Y acá estaba el ángel Gabriel. Hey, I got a message for Daniel down there. And the angel was here saying, tengo un mensaje para Daniel allá abajo. He's fasting and Él praying. está orando y ayunando. And I got a message from God for him. Y tengo un mensaje de Dios para él. You know, it's like saying right now, I got a message for somebody in Águila Centro Familiar Cristiano right there in Las Vegas. Está diciendo, yo tengo un mensaje para alguien aquí en Águila Centro Familiar Cristiano en Las Vegas. And there might be a spiritual warfare that it's trying to stop the answer of God for your life. Y puede haber una lucha espiritual tratando de detener esa respuesta para su vida. So there you have some Gabriel fighting with, ¿cómo se dicen principados y potestades? Principalities and what? Evil rulers. Okay, so you know, some ugly evil rulers and principalities. Son los principados y las potestades. And some beautiful angels of God. Y unos ángeles bellos de Dios. And there was a warfare right there. Y había una guerra ahí. But suddenly, pero de repente, from the third heaven, del tercer cielo, God says, Michael, Dios dice, Miguel, Archangel Michael, Arcángel Miguel, go help Gabriel. Ve a ayudar a Gabriel. And then Michael, the archangel, comes over to the second heaven. Y entonces viene al segundo cielo. With more authority, con más autoridad, with more stars, con más estrellas, with more rewards, con más, well, actually, with more power and authority, con más poder y autoridad. And the principalities and the evil rulers started shaking. Y los principados y potestades empezaron a temblar. And then the spirit of suicide talks to the spirit of death. Y el espíritu de suicidio habla con el espíritu de muerte. Y le dice, I can't get him. Le dice, no lo puedo tocar. Because God is sending Michael, the archangel. Porque Dios está mandando al arcángel Miguel. I can't get him. No lo puedo tocar. And then they start, you know, what do we do? And empiezan a decir, what do I do? And they start texting hell. Empiezan a textear al infierno. Hey, boss. Hey, we have a situation here. Tenemos una situación aquí. You know, we need refuerzos. We need backup. Backup, yeah, we need backup. Necesitamos backup. And we have a problem here. Tenemos un problema aquí. And what's going on? ¿Qué está pasando? And they're trying to communicate with hell, you know, with the devil. Y están tratando de comunicarse con el infierno, con el diablo. Hey, the battle is becoming too heavy for us. La batalla está muy fuerte ya para nosotros. Send us the spirit of depression. Mándanos el espíritu de depresión. Send us the spirit of divorce. Mándanos el espíritu de divorcio. Send us the spirit of resentment. Mándanos el espíritu de resentimiento. Send us the spirit of bitterness. Mándanos el espíritu de amargura. So we can get people bitter because of the pandemic. Para que podamos amargar a las personas por la pandemia. So they don't feel like living anymore. Para que no sientan ganas de vivir ya.
so they don't feel like serving the Lord anymore. Para que no sientan como servir al Señor ya. Send us some backup. Mándanos refuerzos. Because if that answer gets to Daniel, Porque si esa respuesta llega a Daniel, boss, we're going to have a problem. jefe, vamos a tener un problema. And when the devil was trying to communicate back to them, Cuando el diablo estaba tratando de comunicarse de regreso con ellos, it was a little bit too late. ya era muy tarde. It was a little bit too Ya era late. muy tarde. Because God Porque Dios had already sent the archangel Michael. ya había mandado al arcángel Miguel. You might feel like you're a little too late. Puedes sentir como que estás un poco tarde. You might feel like you're done. Puedes sentir como que estás terminado. Like you're dealing with cancer, Como que estás lidiando con cáncer, diabetes, diabetes, with a terminal sickness. con una enfermedad terminal. You might feel like, man, I'm done after this pandemic. Puedes sentir, oh, estoy terminado después de esta pandemia. But God, Pero Dios, God, He's sending back up from heaven to your life. está mandando refuerzos del cielo para tu vida. Oh my God, I lost a business. Perdí un negocio. I don't know if I'm gonna be able to come back. No sé si voy a poder salir nuevamente. And the devil is saying, yes, you cannot Y el diablo commit suicide. está diciendo, sí, no vas a poder cometer Get suicidio. depressed. Deprímete. Don't serve the Lord No anymore. sirvas al Señor ya. He's laughing about you. Se está riendo de ti. But God, Pero Dios, when the devil was trying to send backup for that principality, cuando el diablo estaba tratando de mandar refuerzos a ese principado, he was texting back, okay, so how many do I send? estaba texteando diciendo, ¿y cuántos mando? It was a little too late. Ya era un poco tarde. The archangel Michael was already El there. arcángel Miguel ya estaba ahí. And he was with more authority and Y power. estaba ahí con más autoridad y poder. He was saying, I here come in the name of all powerful, almighty, and the only true God. Estaba diciendo, vengo en el nombre del Todopoderoso, del único Dios. Principalities and evil rulers Principados y potestades that are in the second que heaven. están en el segundo cielo. Now get away. Quítense ahora. Open the heavens. Abran el cielo. Because whatever is in the third heaven, Porque lo que está en el tercer cielo it's got to cross the second va a heaven. cruzar el segundo cielo. It's got to cross the first Va a heaven. cruzar el primer cielo. And it's got to get to Y Daniel. va a llegar a Daniel. Because Daniel is updated in the prophetic. Porque Daniel está actualizado en lo profético. Because Daniel was looking for a prophetic update in his Que spirit. Daniel estaba buscando actualizarse en lo profético. And he got it. Y lo obtuvo. That's why he wrote the book of Daniel. Por eso escribió el libro de Daniel. Because he got it. Porque lo entendió. The question is, what is God trying to tell you? La pregunta es que Dios te está tratando de decir. You got it. ¿Ya lo entendiste? Get a prophetic update. Actualízate And God is going to proféticamente. show you the next Y victory, Dios te Jorge. enseñará la próxima God is going to show victoria. you the next steps. Dios te enseñará los próximos God pasos. is going to open the heavens. Dios abrirá los cielos. God is going to open the blessing for your family. Dios va a abrir la bendición para tu familia. God is going to open the blessing of that scholarship for your sons and daughters to go to college. Dios va a abrir esas becas para que tus hijos e hijas vayan a la God is going to open that file that is stuck in immigration. Dios va a abrir ese archivo que está atorado en migración. It's going to get that file and it's going to say, hey, move it. Va a agarrar ese archivo y va a decir, muévanlo. And the DACA, the residence, the citizenship, it's got to get to my son. La residencia, la ciudadanía, el permiso de DACA va a venir a mi hijo. But he doesn't qualify. Oh, pero no califica. God will open a way where there's no way. Dios abrirá un camino donde no hay camino. I will make a pathway Abriré camino through the en el wilderness. desierto. I will create rivers Crearé ríos in the dry en wasteland. la tierra árida. I don't know if I could do it. No sé si lo puedo hacer. I don't know if there's a way for me to open a new No business. sé si hay un camino para que yo abra otro negocio. I don't know if there's a way for my marriage No. to get restored. No sé si hay un camino para que mi matrimonio se restaure. I just felt this. I don't know if there's a way for me to be free of addictions No sé si hay un camino para ser libre de las adicciones and destructive trains of thought.
y pensamientos destructivos. I don't know if I can be free from that. No sé si pueda ser libre de eso. But God is saying, I will make a pathway. Pero Dios está diciendo, yo haré un camino. Haré un camino donde no había camino. I will make a pathway where there was no way. I will open a way where there was no way. Abriré un camino donde no hay camino. Because whatever is already in the third heaven Porque lo que ya está en el tercer cielo is going to be manifested in this earth. va a manifestarse aquí en la tierra. But only to those who can see it. Pero solamente aquellos que lo ven. Only to those who have the eyes, the faith open. Solo aquellos que tengan los ojos abiertos y la fe. Only to those who do not question God. Aquellos que no cuestionan a Dios. Who put the logic aside. Que hacen a un lado la lógica. The reasoning aside. Que hacen a un lado el razonamiento. History aside. Que hacen la historia a un lado. I don't know what has happened in the past. Yo no sé qué ha pasado en el pasado. I just know that the Lord has plans of good, plans of blessing for my future. Yo solo sé que Dios tiene planes de bien y de bendición para mi futuro. I just know it because I know it. Yo solo lo sé porque lo sé. In the third heaven you are not sick. En el tercer cielo no estás enfermo. In the third heaven your marriage is restored. Tercer cielo tu matrimonio está restaurado. In the third heaven your children are not addicted. En el tercer cielo tus hijos no están adictos. In the third heaven your children are not astray. They are in the house of the Lord. En el tercer cielo tus hijos no están lejos de la casa de Dios, están cerca. In the third heaven your sons and daughters are not rebels. They are graduating with excellence. En el tercer cielo tus hijos no están rebeldes, pero están aquí. In the third heaven you're not dealing with these sins that you haven't been able to defeat. En el tercer cielo no estás lidiando con este pecado que no has podido vencer. With these weaknesses that we sometimes say, Lord, take away from me this espina. ¿Cómo se dice espina? Thorn, take away this thorn. No estamos lidiando con esta debilidad que a veces le decimos a Dios, quítame esta espina. Lord, I'm so insecure. Ay, Señor, soy tan inseguro. Lord, I'm so resentful. Señor, estoy tan resentido. Lord, I feel bitterness. Señor, siento amargura. Lord, I don't know if I can keep on going. Señor, no sé si pueda seguir. In the third heaven you have already gone the En el way. tercer cielo ya llegaste al final. Don't ask yourself, oh, can I keep on going? No te preguntas, oh, ¿puedo seguir? In the third heaven you're not asking that. En el tercer cielo ya no estás In preguntando the eso. third heaven you're already going. En el tercer cielo ya estás You're already avanzando. on your way. Ya vas en camino. In the third heaven, digo, no sé si me están entendiendo lo que estoy I don't know diciendo. if you're understanding what I'm saying. O mejor dicho, si me estoy Or explicando. if I'm explaining myself. Whatever happened in this pandemic, Lo que pasó en esta pandemia. it is time to put it aside. Es tiempo de dejarlo a un lado. It is time to do. It is time to get a prophetic update in our spirit Es tiempo de actualizarnos proféticamente en el espíritu. and hear what the Lord is saying to your life. Y escuchar lo que Dios está diciendo para And tu just vida. say, Lord, I get aligned to your Y word. decir, Señor, yo me alineo a tu Come on, palabra. say it with me, Lord, I get aligned to your word. Dilo conmigo, Señor, yo me alineo a tu I'm going to palabra. put everything aside and we're going to finish. I'm going to ask you to get to stand on your feet. Te voy a pedir que te pongas de pie. And I'm going to ask you to get rid of every evil thought, Y te voy a pedir que te deshagas de todo pensamiento malo. of those self-destructive patterns of thought. De esos patrones de pensamientos destructivos. Get rid of those ideas that are putting you down. Deshazte de esas ideas que te están haciendo sentir It is menos. time to get a prophetic Es update. tiempo de actualizarte Come on, proféticamente. me pones en la foto del termómetro, hijo. Some of us need to take our spiritual temperature. Algunos de nosotros necesitamos tomarnos la temperatura espiritual, But we need to get updated. pero necesitamos actualizarnos. We used to use this thermometer. Usábamos este termómetro, You know, we used to need to put it under the tongue lo poníamos debajo de la lengua or under our arm. o debajo del brazo. If we were to do that right now for everybody to come in the church, Si hiciéramos eso para cada persona que entre por la iglesia, it was going to take us a long time. nos tomaría muchísimo tiempo. It was not going to be hygienic. No iba a ser higiénico. But now we have a digital thermometer. Pero ahora tenemos un termómetro digital. You go to the restaurant, you go to public places, they just go, Vas a lugares públicos, vas a un restaurante y solamente hacen pip.
Many of us, we need to retake our temperature. Muchos de nosotros necesitamos tomarnos la temperatura. Maybe you're feeling cold. Quizá te sientes frío. Maybe you're feeling like you don't know if you can keep on going. Quizá te sientes como que no sabes si puedes seguir avanzando. Maybe you just don't feel like keeping going. Tal vez quizá no sientes ganas de seguir avanzando. You just got tired of life. Te cansaste de la vida. You just got burned out. Te quemaste. It was so difficult to go through this pandemic. Fue muy difícil pasar esta pandemia. You just don't know if you want to keep going. No sabes si quieres seguir avanzando. You need a prophetic update. Necesitas un update Because profético. you need to see again the plans of God. Porque necesitas ver nuevamente los planes de Dios. If I was to give you 3 little steps, I would say number 1, Si tuviera que darte 3 pequeños pasos, creo que serían: multimedia. Mantente conectado al internet de Dios. remain connected to God's internet. Come on. Todo mundo traemos internet aquí. We all have internet here. Question. Pregunta. Are you connected to God's internet? ¿Estás conectado al internet de Dios? We need a prophetic update. Necesitamos un update profético. Number 2. Número 2. Mantente alerta. Stay alert. Es decir, alineado con Dios. Aligned with God. Si la pandemia te había sacado un poquito, If the pandemic had kicked you out a bit, Señor, say, Lord, quiero oír qué estás diciendo para mí. I want to hear what you are saying for me. And number 3, Y número 3. si te desviaste, If you've deviated, it's okay. está bien. Haz un update Make otra an vez. update again. Pide perdón a Dios Ask God for forgiveness y vuelve al propósito de Dios and para tu vida. come back to God's purpose for your life. Pastor, me desvié en esta pandemia. Pastor, I deviated during this pandemic. Pastor, me resbalé en esta pandemia. Pastor, I slipped during this And pandemic. yes, you are watching me online. Sí, quizá me estás viendo en línea. It doesn't matter if you messed up during the No pandemic. importa si cometiste errores en la pandemia. Number 3, Número 3. just haz un update profético una vez más. Make a prophetic update once again. Pide perdón a Dios. Ask God for forgiveness. Vuelve al propósito de Dios para tu vida. Come back to God's purpose for your Pero life. este día, en el nombre de Jesús, But today, in the name of Jesus, yo declaro que hay una puesta al día de mis I pensamientos declare that my thoughts are updated y today, de tus and pensamientos. of your thoughts as well. Cancelamos todo pensamiento destructivo. We cancel all destructive thoughts. Vamos, órelo conmigo. If you're watching on internet, just pray with me. Cancelo todo pensamiento Say, destructivo. I cancel every destructive thought. Cancelo todo pensamiento negativo. I cancel all negative thought. Patrones de pensamiento autodestructivos. Destructive patterns of thought patterns. Los pongo bajo mis I pies. place them under my feet. Ahora Now, tengo una mentalidad del reino I nueva have a new mentality of the kingdom. Renovada. Renewed. y de vanguardia. And cutting edge. De filo cortante. Of cutting edge and vanguard. Yes. Ahora diga conmigo, en tu palabra, Señor, Say in your word, Lord, soy un pionero del reino. I am a pioneer of the kingdom. Abro nuevos I territorios. open new territories. Come on, ¿alguien lo quiere creer? Can someone believe it? You gotta pull from heaven. Debe sacarlo del cielo. You gotta pull from Debe heaven. sacarlo del cielo. You gotta believe it. Debe creerlo. You gotta believe that there's a warfare in the second heaven. Debe creer que hay una lucha espiritual en el segundo cielo. And you gotta believe that the Lord is gonna open that for Y you. creer que el Señor lo abrirá por You usted. gotta believe that you're gonna get up again. Debe creer que Él va a levantarse nuevamente. I said you're gonna get up Yo again. dije, usted va a levantarse nuevamente. You were crying last year. Yes, me too. Estaba llorando el año pasado, sí, yo It también. was difficult, Fue yes. difícil, sí, But we are getting up again. pero nos vamos a levantar nuevamente. Isaiah 40 says that we're gonna rise again. Isaías 40 dice que nos vamos a levantar nuevamente. And we're gonna open our wings Y again. vamos a abrir nuestras alas And nuevamente. we're gonna fly again like the Y eagle. vamos a volar como las águilas Yes, but you nuevamente. gotta believe it. Come on, diga conmigo en tu palabra. Say in your word, Soy un pionero del I am a reino. pioneer of the kingdom. Abro un nuevo territorio. I open new territories. Nuevos ciclos de victoria, New cycles of victory, de of prosperidad, prosperity, de of salud. health. Van a sustituir los viejos Will ciclos substitute the old cycles de pobreza, of poverty, de enfermedad of sickness, y de and muerte. of death. Los pongo bajo mis I place pies them under my foot, y comienzo nuevos ciclos and I begin new cycles. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos, dale un aplauso al Señor en este Give an día. applause to God today. Vamos a terminar orando así.
La Biblia habla en Efesios 6, habla de la armadura de Dios. Ephesians 6:12 speaks about the armor Así of que God. diga conmigo, me pongo el casco de la So say, salvación. I put on the helmet of, Hago un update profético I make a prophetic update en mi vida. in my life. Y me pongo el casco de la And I put salvación on the helmet of salvation para proteger mi to mente protect my mind de pensamientos of negativos negative thoughts que me desviarían del plan de Dios. that deviate me from God's plan. ¿Oyó lo que oramos? Did you hear what we prayed? Protejo mi Say, mente I protect my mind de los pensamientos negativos of the negative thoughts que me desviarían del plan original de Dios that would deviate me from God's original plan y de los propósitos de Dios. and of God's purposes. La verdad protege mi integridad. The truth protects my integrity. La justicia protege mi reputación. Righteousness protects my reputation. Los zapatos del Evangelio The guían cada paso de mi vida. foot of the gospel, they guide my days. Una vez más, los zapatos del Evangelio guían cada paso de mi The vida. shoes of the gospel, they guide my Ya, ahora declara esto. Y el escudo de la fe, and the shield of faith. el escudo de la The fe shield of faith me asegura, assures me me, garantiza guarantees mi futuro y mi destino en Cristo Jesús. my future and destiny in Jesus Christ. Y la espada del Espíritu. And the sword of the Vamos, Spirit. vamos, haga como que toma su Biblia. Y la espada del Espíritu And the sword of the Spirit me otorga dominio y autoridad. gives me dominion and authority. Hago un update I espiritual. make a prophetic update. Hago una actualización profética. I make a prophetic update. Me pongo al día I proféticamente. come up to date Y prophetically. le ordeno a todo lo que estaba And I desalineado. command everything that was not Le aligned. ordeno que se alinee con Dios. I command it to align with God. Con los planes de Dios. With God's plans. Que se ponga la alineación To be in con el alignment propósito de Dios para mi with vida. God's purpose for my Y life. terminemos diciendo, y todo lo que pertenece a la vida And everything that belongs to life. y a la bondad And to kindness. y todo lo que está planeado para mí And everything that is planned for me. desde antes de la fundación del mundo Even before the foundation of the world. debe ser desatado Must be released. en el tiempo correcto In the right time. y en el momento correcto. And in the right moment. Así que le ordeno So I command it. a todo en el nombre de Jesús To everything in the name of que Jesus. sea desatado To let it be released. para la honra de gloria y de For Dios. the honor and glory A of Jesús God. sea la honra, To Jesus be the a glory. Jesús sea la gloria. To Jesus be the honor. Que no haya demoras, Let it not be delays. que no haya Let reveses, there not be que no me den sustitutos, Let I not receive substitutes. sino la verdad. But the truth. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Jeremías 29:11 Jeremiah 29:11. dice que Dios tiene planes de bien God has good plans for y me. no de mal. And not of evil. Yo recibo I receive esos planes de bien. those plans of Un good. futuro brillante, A bright future. un futuro de salud, A healthy future. salud A espiritual, future of salud mental, spiritual, mental, salud emocional, emotional, salud relacional, relational, salud financiera, financial health, salud vocacional, vocational health, salud en todo lo que haga. health in everything that En I el do. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén, 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 amén. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Si deseas recibir los devocionales diarios del apóstol Guillermo Jiménez, suscríbete en www.guillermojimenez.online. O si deseas una oración personal, puedes llamarnos al 702-871-1900. O escríbenos al 5355 Madre Mesa Drive, Las Vegas, Nevada 89108. Y no te olvides de visitar nuestra página web www.aguilacfc.org. Hasta la próxima.